Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que se sintonizan en este momento a través de esta radioemisora WPAB. Estamos contentos nuevamente de que estés unidos a nosotros, esperando esa palabra de fe de este programa Echa tu pan sobre las aguas. Y está la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, que temporalmente estamos en el campamento Jerusalén, en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo del pueblo de Juana Díaz. Allí nos reunimos todos los domingos desde las 9 de la mañana a las 11 con todas las medidas protocolarias y creyendo que nuestro Dios es nuestro refugio, nuestra cubierta. En Él tenemos nuestra confianza. También al aire libre, todos los viernes, desde las 7 de la noche, estamos reunidos en la cancha. Allí está la iglesia completa, algunos en sus automóviles, otros en la cancha, pero todos escuchando la palabra de fe que predicamos. Ante situaciones tan difíciles como las que está viviendo el mundo, te invito a que te mantengas creyéndole al Señor Jesucristo y dando a producir y a reproducir esa semilla de fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Llámanos al 787-259-1155. Repito, 787-259-1155. Y no esperes al final, porque solamente tenemos este teléfono y queremos anotar tu nombre, tu petición y luego llevarla al trono de la gracia, al trono de misericordia. No creas que solamente anotamos tu nombre, sino que hay un grupo de colaboradores que atienden los teléfonos y que también oran diariamente desde las 5 de la mañana. Nos gustaría que nos llamaras y pusieras tu fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar en este momento. Saludamos a todos los pastores y a todos los radioyentes. Saludamos al pueblo de Dios que está pendiente a una palabra de aliento en medio de tanta apostasía, en medio de tanto engaño, en medio de tanto control diabólico que provoca tantas situaciones difíciles en la humanidad. Nosotros seguimos confiando en el Dios invisible, el Dios que no vemos pero creemos que está presente y que nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo y sé que tú también lo crees. Es un Dios que nos ha prometido y es fiel. Y vendrán muchos cambios, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. El libro de los Hebreos o a los Hebreos nos habla de algo sumamente esencial que tenemos que considerar en este tiempo: la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hoy te invito a mantenerte creyendo en la palabra de Dios. Nuestra fe va a ser probada como el oro. La palabra es clara y clave. Nos previene y nos previene de que en los últimos días antes de la venida de Cristo van a venir muchos cambios. Van a venir situaciones que van a engañar inclusive hasta los escogidos. Nosotros tenemos que obedecer el verdadero mensaje, el mensaje de Dios, el mensaje que nos habla de la limpieza
que el Señor ha hecho a través de Jesucristo, de todos nuestros pecados, para que nos amemos unos a los otros sinceramente como hermanos. Tenemos que creer esa palabra de Dios que es verdadera, que hace tantos cambios en nuestra vida como si fuera una espada que divide lo que es correcto y lo que no es correcto. La Biblia dice que Dios ha cambiado nuestra manera de vivir. Y es como si nosotros hubiésemos vuelto a nacer, no de padres humanos, que finalmente mueren, dice el libro de Pedro, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Sabes que todo cambia menos Dios y su palabra. Han tratado de destruir la palabra de Dios de muchas maneras a través de siglos, pero no han podido y jamás podrán, porque esa es nuestra ayuda. La oración poderosa está sujeta a la verdad, a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice que todo ser humano es como la hierba y su grandeza, óyelo bien, es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Así es que en medio de la apostasía, que es el tiempo de engaño, el tiempo de mentira que vemos, que está ocurriendo alrededor nuestro y que el Señor nos dio como señal antes de su venida, que Él no vendría sin que antes estuviera este tiempo de apostasía y de engaño y de mentira. Nosotros podemos prevalecer fieles al Señor solo leyendo, entendiendo y creyendo su palabra. Su palabra. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Su palabra sirve de lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios en este tiempo de oscuridad donde podemos ver la trata del diablo con personas como monigotes, como títeres en sus manos que tratan de controlar al mundo a través de mentiras. La palabra del Señor nos dice cómo vivir en paz, cómo resistir al diablo. La palabra del Señor nos insta a tener confianza en Dios. Jesucristo mismo nos dijo a través de su palabra: en el mundo van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está puesta en los hombres, nuestra confianza no está puesta en presidentes, nuestra confianza no está puesta en gobernantes, no puede estar puesta en alcaldes, no puede estar puesta en líderes de agencias gubernamentales. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, porque Él mismo lo dice. En el mundo van a tener problemas, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos habla a través de su palabra, del mensaje que nos sirve a nosotros como roca firme, que aunque vengan los vientos y las lluvias y den contra nuestra vida, nuestra casa, no la podrán tumbar. Y esos vientos y esas lluvias fuertes podemos relacionarlas con todos los problemas que tenemos diariamente. Queremos en este momento que el Señor nos enseñe a confiar en Él.
Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Pero además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, dice la palabra, nosotros podemos imitar a Dios y no a la gente pecadora de este mundo. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, en ese primer capítulo, versículo 5. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. La palabra del Señor nos enseña a vivir en este tiempo tan difícil y tan peligroso, lleno de tentaciones, lleno de enfermedades, lleno de fraudes, de corrupción, de mentira, de falsedad. Vemos lo que nos está rodeando. Vemos lo que está rodeando a los Estados Unidos. Vemos lo que ha pasado. Y esto ha fragmentado la confianza de muchos en lo que se supone que sea un gobierno democrático. Vemos todo lo que ocurre para poder desmantelar la fe y la confianza en los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas que establecen las culturas, socialmente hablando. Vemos gente engañosa. Ahora no sabemos a quién creer. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los medios de comunicación muchas veces controlados y alterados. No sabemos a quién creer en este mundo, pero hay esperanza. La esperanza es la palabra de Dios. Esa nos lleva a toda verdad y a toda sabiduría. El Espíritu Santo toma la palabra del Señor para enseñarnos cómo caminar en este tiempo. La palabra del Señor nos habla en 2 de Pedro, en ese primer capítulo. Simón Pedro, que estaba al servicio de Jesucristo y quien el Señor lo envió a anunciar el mensaje. El versículo 12 dice, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. El Señor nos habla y nos habla de cómo debemos de vivir. Nos previene sobre enseñanzas falsas. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo, decía Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. Habrá quienes se crean maestros enviados por Dios. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. Y te dice en el versículo 2, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde personas negocian la verdad por dinero, falsos maestros, falsos apóstoles, personas que han establecido sectas falsas, que han envuelto a miles y millones de personas en doctrinas falsas que chocan contra la verdad de la palabra de Dios.
Nosotros tenemos el alma más poderosa, que es la palabra de Dios. Fíltralo todo a través de la palabra de Dios. La Biblia te enseña que en Cristo puedes tener una nueva manera de vivir. Pero tienes que nacer de Dios. Tienes que dejar que Dios opere en tu mente, en tu corazón, y que con su palabra como espada divida los pensamientos malos que están archivados dentro de ti, y que tú puedas sacarlos fuera y sustituirlos por la verdad, que es la palabra de Dios. Y así tendrás una conciencia nueva. En este momento, si estás lleno de confusión, pues regresa a Dios, regresa a la palabra del Señor, regresa a ese primer amor. Si has dejado a Dios, regresa. El Señor le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. El Señor le dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Hoy el Señor nos está hablando por su palabra, que es como espada de doble filo. Y hoy te habla a ti. Si has dejado ese primer amor, regresa a las primeras obras. Llámanos al 787-259-1155. Si estás enfermo y te ha nublado tus emociones y tus sentimientos, y crees que no hay esperanza, crees que no hay ayuda, que Dios ya no se acuerda de ti, vuelve a la palabra. Vuelve nuevamente a lo que te dice el Señor, que te dice que nunca te dejará, que nunca te desamparará. Vuelve esa confianza, la confianza en Dios. La confianza en Dios es fe, y es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Por lo tanto, vuelve a Dios, pide ayuda. El Señor dice: el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Por eso en este momento, si estás deprimido, si estás angustiado, quizás estás triste, porque se te han complicado todas las cosas, porque no estás quizás viviendo lo que esperabas. Llámanos al 787-259-1155. Regresa a Dios, regresa a tener fe en la palabra de el Señor. ¿Sabes? Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y dice la palabra, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Su palabra tiene poder. Y lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y los siervos de Dios de la antigüedad confiaron en Él. Confía en Dios y Él hará. Y va a mostrar tu justicia como el nuevo día, como si fuera el mediodía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque los veas perdidos, aunque veas que están confundidos y quizás más atados que un trompo de cabuya de los que se usaban antes para jugar. Yo te pido hoy que regreses a Dios y a su palabra, que es como espada de doble filo, y hagas como cada uno de sus siervos que ya partieron con el Señor, pero están recibiendo lo que creyeron. La palabra del Señor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, te habla de que Abel confió en Dios y por eso ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Y Dios lo consideró y aceptó sus ofrendas.
Y aunque está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. ¿Confías en Dios? En medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperanza, ¿confías en Dios? ¿Hay por lo menos una pizca de semilla de fe en ti? Eso es lo que necesitas para hacer mover tus problemas como si fueran unas montañas y echarlos al mar. Llámanos al 787-259-1155. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Y la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. ¿Está siendo obediente? A pesar de las crisis que estás pasando, a pesar de las pérdidas, a pesar de estar en instituciones, quizás instituciones bajo las rejas, instituciones juveniles, o quizás estás en un asilo de ancianos, o quizás estás en un hospital. Hoy el Señor te dice que confíes en su palabra. Confía en Él y Él hará. Estate quieto y deja que Dios pelee por ti. Deja de estar peleando con tus fuerzas, porque esto no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Dice que Noé confió en Dios. Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Y por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Te dice la palabra que también por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Noé preparó un arca para su casa, prepárala tú. Y no te estoy hablando de un arca física. Te estoy hablando de que lleves a Jesucristo a tu casa como si fuera un arca salvadora. Como hizo el carcelero de Filipo cuando preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó. Y fue bautizado él y su familia. Ante la crisis en este momento, llámanos al 787-259-1155. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Y Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campañas igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Confió en Dios. Y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio la fuerza para tener un hijo. Confió en que Dios cumpliría su promesa. Dios tiene planes para contigo, Dios tiene planes para con tu casa. No te rindas, no te desanimes, no te desalientes. Confía en Dios, confía en su palabra, que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu y discierne los pensamientos del corazón y divide lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que no es de Dios, que es malo. Aférrate a Dios en este mundo de tantos cambios, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, que tú no puedes confiar ya en personas de gobierno. No puedes confiar a veces ni en personas que se dicen profetas, ni maestros. Déjate llevar por la palabra para que sepas cuál es el pueblo que le sirve a Dios y cuál es el pueblo que no le sirve. Cree en Dios, confía en Dios, como todos esos siervos del Señor. Te dice el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 13, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. No te aferres a nada de este mundo. Este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No confíes en tus cuentas de banco. No confíes en el tipo de hogar o casa que has construido. No confíes ni inclusive en tu familia para tener seguridad.
porque los tienes ahora y mañana parten y no los ves más. O tus hijos te pueden dejar y abandonar. Confía en Dios. Confía en su palabra. La Biblia dice que Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Creyó que Dios le devolvería a su hijo a pesar de que él lo matara en su nombre. Y eso le fue contado por justicia. Créele a Dios. Créele a Dios de que Él tiene un plan y propósito contigo, con tu casa, con todo lo que te está pasando. Créele a Dios, como creyó Isaac, que confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Espera en Dios, Él va a hacer en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud. Llámanos al 787-259-1155 y haz como todos estos hombres de Dios, como José, como los padres de Moisés, como Moisés que confió en Dios y por eso nunca le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. No le tengas temor a lo que está pasando. No desarrolles fobia por este virus que está rodeando la humanidad, que se puede vencer. No le hagas caso a todos esos medios que te llenan de miedo y de temor. Confía en Dios, confía en su palabra. Vamos a orar en este momento. Y todas tus peticiones tráelas al Señor porque Él tiene cuidado de ti. Padre, en este momento yo te presento cada vida, Señor, que ha escuchado este programa y te cree a ti y a tu palabra. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra vivirá para siempre. Por eso no nos aferramos a nada de este mundo. Vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Solo confiamos en ti. Señor, solamente nos dirigimos a la meta que tú nos has prometido, Señor, a la salvación eterna. Dios mío, confiamos en que tú has vencido al mundo, has vencido todo pecado, todo demonio. Has vencido a Satanás, has vencido todas las enfermedades en la cruz del Calvario, has vencido nuestros temores y angustias, Dios, y por eso nos agarramos de ti en esta hora, Señor, y ponemos toda petición delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayuda a tu pueblo en estos momentos de crisis y de apostasía y de engaño y de mentira, Dios mío, Señor, y levántalo con poder. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de leer tu palabra y esta alumbrarnos para tomar decisiones correctas en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas, Señor, donde vemos que se premian a los malos y se condenan a los justos. Oh Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo a continuar hacia la meta que eres tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa Echa tu Pan sobre las aguas. Hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Amén.